Rodolfo Sáenz está con nosotros. Estaba recordándole a Rodolfo, y a ustedes también, cuando yo fui a Miraflores, que invitaron a los periodistas de los debates, yo lo cité a él. Digo, Rodolfo Sáenz dice que hay que producir una reflexión económica parecida a la de China, tener unos sitios, como los chinos tuvieron 4, tú proponías 4 también, para comenzar a implementar planes de desarrollo. ¿Te fue bien o te fue mal con esa? No, mira, Kiko, hay un debate planteado con relación a cómo abordar los grandes temas de la economía, ¿no? Yo creo que hay que ver el problema de una manera sistémica. Ciertamente el salario es un elemento fundamental, porque está en el lado de la demanda, ¿no? En el lado del consumo. Y la economía no existe si no hay una relación más o menos simétrica entre la oferta, que es la producción, y la demanda, que es el consumo. Hoy la parte de la demanda del consumo está muy deprimida porque el salario, que es el medio que tienen los trabajadores y las personas que viven de su esfuerzo laboral para consumir, ha tenido una depreciación espantosa, ¿no? A raíz del aumento sistemático permanente de la tasa de cambio, ¿no? Que incide por el valor del dólar en la formación de los precios, en virtud de que esta es una economía muy importadora, no solamente de productos terminados, sino de insumos para la producción Toda la vida nacional. Entonces creo que hay que ver el problema de manera sistémica. El presidente Maduro está, digamos, analizando diversas propuestas. Está pendiente del debate que se está desarrollando. Yo lo veo No, como yo creo, engatillado, como que sabe que hay que hacer cosas, pero el debate interno lo frena. en descargo del presidente Maduro, tú sabes que yo conozco muy bien al presidente Maduro y sé que tiene una enorme preocupación por la situación del salario en Venezuela. Creo que el presidente está analizando, ¿no?, distintos enfoques que se han venido haciendo. Hay quienes dicen que antes de aumentar el salario de manera sustancial hay que producir un aumento de la producción, hay que generar un aumento de la producción. Hay quienes decimos que antes de desarrollar un conjunto de estímulos importantes o de manera simultánea en función de la producción, hay que hacer un ajuste monetario y cambiario y hay que producir un aumento sustancial en los salarios de los trabajadores para que el estímulo de la producción, que es por la vía de disminuir el encaje legal y aumentar la masa monetaria para la inversión, tenga una correspondencia en la capacidad de consumo que tú desarrolles en la población. Sí, vayan juntos. Hemos dicho también que hay que establecer una reforma tributaria que comience a pechar en dólares. Si el dólar está circulando, ¿por qué no se pueden cobrar impuestos a determinadas actividades empresariales en dólares? Pero para eso asumimos que como en Ecuador, que el dólar es la moneda y listo. No, no necesariamente. Ajá. No necesariamente. Tú puedes cobrar para determinadas actividades productivas los impuestos en dólares y tú puedes mantener un bolívar fuerte en circulación. Es ahí donde yo he venido planteando que la segunda fase de estabilización de las llamadas variables macroeconómicas, de recuperación de la producción, de recuperación del salario, del aumento, de alguna manera, de las exportaciones de petróleo para con ello poder aumentar las reservas internacionales, creo que nosotros necesaria e inevitablemente vamos a tener que ir a un esquema de 1 a 1. Como lo hizo Brasil, que comenzó con una Brasil comenzó quitando ceros también. Sí, una unidad de cuenta que era el real y seguía circulando el cruceiro y luego asumió el real como la moneda de Brasil. Efectiva. Es lo que yo llamo tener que ir hacia un reseteo de la economía. ¿Y qué falta para eso? Para que esas reflexiones aterricen y el país vea que se está haciendo algo. Bueno, hay puntos de vista diferentes, Sí, ¿no? hay Hay quienes plantean que incluso dicen que esto que yo he venido sosteniendo es una locura. Reformista, Yo respeto esa opinión, porque yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, Kiko. Y en términos económicos menos. Sí, y una situación tan anormal como la que hemos vivido nosotros, en una guerra económica que la ha habido y la hay, que induce un movimiento vertiginoso de la tasa de cambio que incide sobre la formación de los precios, la descapitalización del empresariado nacional, la desvalorización de la moneda nacional que es el bolívar. Tenemos que inventar fórmulas que, si bien es cierto, tengan
van a tener alguna relación con lo que otros países han hecho en el pasado, tiene que apuntar, Kiko, hacia lo que yo he venido denominando una especie de replanteamiento general de la economía, una especie de reseteo de la economía que nos permita a nosotros ir después de una manera progresiva a un control de precios que no devalúe la moneda y sobre todo que no devalúe el salario de los Fíjate, trabajadores. la cuarentena ha acelerado unos cambios que si no lo hubiéramos tenido, sí iban a producir, pero muy lejos. La educación, el streaming ha cambiado los conceptos de educación. Pero el tema petrolero, a mí me angustia el tema petrolero, porque ya no tenemos ese ingreso. Y lo único que puede producir la recuperación, gas, luz, agua, infraestructura, es el tema petrolero, que vuelvas a ganar. Pero no está siendo visto así. Yo tengo entendido que Terraelizami planteó llevar la producción a 1.500.000 para el año que viene. Pero uno ve y dice, bueno, pero van a paso Morrocoy. Como no, estamos en 500.000 barriles ahorita, después que estuvimos en cifras más bajas. Pero conspira el tiempo contra lo que vayamos a hacer en petróleo, porque el petróleo está amenazado por los carros eléctricos y la cuarentena misma le bajó los precios y creó una nueva realidad. Entonces es una industria que para que produzca el barril a $100 otra vez, eso es muy difícil. Entonces hay que actuar con rapidez, porque se nos puede quedar el petróleo, aun cuando siempre va a ser productivo, se nos puede quedar ahí y pasamos como es los años dorados. Tiene que haber una acción rápida. Ahora hay que abrir los mercados, no te puedes limitar a Rusia, China y Turquía, porque lo que vas a terminar es haciendo intercambio. Hay que abrir, producir más, pero para eso hace un falta plan país. Porque yo creo que la revolución, yo no sé cómo discuten allí, pero acaba de producirse en España el triunfo del Partido Popular y de Vox. Bueno, lo repitieron, pero en Perú, fíjate, Keiko Fujimori, una delincuente, ella y su papá, que son unos delincuentes, asesinos, violadores de derechos humanos. Bueno, ándate, todo el mundo, no, es mejor esto que el comunista este que viene, porque la campaña en España fue, si gana Pablo Iglesias o el PSOE, cualquiera, Madrid va a terminar, España va a terminar como Venezuela. En Estados Unidos, Biden, si gana Biden, o sea, Venezuela está siendo utilizada como el coco. Y fíjate los efectos que está produciendo. De manera que la revolución debería estar planteándose cómo hace para, cuando Chávez más bien era un estímulo positivo, pero ahora la cosa la ven como si fuera lo peor del mundo. Eso me lo van a contar cuando regresemos, porque ya estamos en la hora del corte. Ya estamos con Rodolfo Sanz aquí en Venezuela. Seguimos con Rodolfo Sanz. Rodolfo, pareciera que debería ser parte de la discusión, bueno, cómo se hace para que la revolución sea atractiva y no sea vista como dictadura, como lo peor del mundo, como el país que era rico y fue quebrado por unos administradores muy malos. Fíjate, de hace algún tiempo hay una campaña para dibujar la revolución venezolana como un proceso autoritario y de dictadura política. En los tiempos del presidente Chávez eso existía, solo que la economía tenía un buen momento y eso realmente disipaba esa campaña malévola que se desarrolló dentro y fuera del país. Hoy, como la situación económica es mucho más complicada por el bloqueo, las sanciones y por algunos elementos que debemos nosotros corregir, ¿no?, en el diseño de nuestras políticas económicas, puede apreciarse, ¿no?, con más virulencia en el extranjero. Yo creo que estamos, sin embargo, Kiko, en un buen momento para desarrollar tal vez una mayor apertura en el campo económico. La ley antibloqueo permite una apertura, permite que vengan inversiones extranjeras con seguridad, y eso vamos a tratar nosotros de establecerlo de una manera muy clara en la ley de zonas económicas especiales que ya se aprobó en primera discusión. Esa ley tiene que brindar seguridad a los capitales internacionales que vengan a invertir en Venezuela. Tiene que haber garantía jurídica de que no van a ser expropiados los capitales y los bienes vinculados a la prestación de servicios o las instalaciones productivas en las zonas económicas especiales. Yo incluso, a partir del planteamiento que he venido haciendo, de tener una moneda fuerte con esa paridad cambiaria 1 a 1 entre el bolívar y el dólar, un bolívar fuerte convertible que puede permitir que el dólar circule libremente, he llegado a plantear, a algunos les parece una herejía, que la remuneración al trabajo
en las zonas económicas especiales de empresas extranjeras que traigan divisas, tiene que ser en divisas a los trabajadores, Y el Banco Central permitirle abrir una cuenta en dólares y en bolívares fuertes convertibles. Porque si tienes una moneda fuerte, con una paridad cambiaria 1 a 1, tú puedes permitir que el dólar se desplace, que circule el dólar. Tu preocupación es cómo haces para aumentar tus reservas internacionales de manera que los importadores, sobre todo de insumos para la producción nacional, se sientan seguros. Tú les puedes decir, dame los convertibles, toma los dólares e importa, pero yo le hago un seguimiento de lo que tú me estés importando. Yo creo que hacia allá inevitablemente vamos a tener que ir nosotros en un momento determinado. Y estoy convencido de lo que dicen por ahora, que yo estoy medio loco con este planteamiento, se van a dar cuenta en el tiempo que yo tenía razón. La apertura, ¿por qué? Que nosotros necesitamos cerca de unos 150 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Yo te voy a poner el ejemplo de la refinería de conversión profunda, en la cual nuestro comandante Chávez invirtió cerca de 4 mil millones de dólares, que está al lado de la refinería de Guaraguao en Puerto La Cruz. Esa es una refinería para procesar crudos pesados y extrapesados y producir, generar productos de primera línea, por encima de los estándares de calidad de la Unión Europea. Bueno, se requieren para terminar a cerca de 3.000, 4.000 millones de dólares. ¿De dónde lo vamos a sacar nosotros hoy? Ahí hay que proponerle a alguna empresa internacional, a algún socio capitalista, porque no va a ser un socio socialista, porque nadie va a traer 4.000 millones de dólares para no ganar nada, para perder su dinero, o para que se le represe en Venezuela por los siglos de los siglos, amén, sino que va a querer traer su capital para obtener rentabilidad, administrar su capital que va a invertir. Yo incluso le decía a un amigo en estos días, ¿por qué nosotros, por ejemplo, en esa refinería de conversión profunda, y esto lo estuvimos conversando con el ministro Tarek, no podemos buscar un socio que ponga los 4.000 millones y le demos una mayoría accionaria para que la termine? Pero eso y le digamos, escúchame, y le digamos, ¿no te lincharon? Y le digamos, mira, tú vas a recuperar tu inversión de 3.000 millones de dólares en 5 años. Te voy a poner un ejemplo hipotético, 5 años. Yo te voy a dar a ti 3 años más o 2 años más de utilidad. Al término de esos 7 años, ese porcentaje mayoritario que tú tienes pasa a la República. Eso es un modelo de negocio atractivo, porque él va a traer los recursos, él va a recuperar su inversión y tú le vas a dar un tiempo para que él siga administrando el negocio y después revierte la mayoría accionaria al Estado venezolano y esa empresa o ese socio sigue con un 49 o con un 48% de la ¿Qué te dijeron cuando planteaste eso? No, yo se lo planteé a un amigo en una conversación informal. Yo te digo esto para que entendamos que si no tenemos capital, tenemos que buscar socios afuera, porque además, Kiko, no solamente por la forma como se configuró el sector empresarial venezolano, ¿no?, sino por el bloqueo y la descapitalización que se ha producido, no hay en Venezuela un sector financiero y empresarial que tenga el músculo financiero para acometer ese tipo de inversiones en petróleo, en turismo, en minerales estratégicos, que son las 3 áreas fundamentales en las cuales yo creo que debemos establecer las zonas económicas especiales para apuntalar el desarrollo en un esquema de apertura económica. Fíjate, Fedecámaras propone, bueno, dame permiso, autorización, yo traigo las vacunas y ayudo. Cuando yo vi eso, además el discurso que está haciendo Cusano, muy inteligente, no es la Fedecámaras de Carmona, como dijo el presidente en una cadena, no. Ahí se ve que hay un sector empresarial que no se ha ido, que se ha quedado, que ha invertido y que está viendo y analizando la situación, porque son gerentes, son profesionales. Y que los afecta la situación del bloqueo. Y están buscando salida. Entonces el gobierno, que tenía esa enorme oportunidad, porque al final de cuentas, ¿quién le va a negar a los empresarios salir a buscar recursos afuera o vacunas? Es una manera de romper el bloqueo. Pero no, al final apareció Maduro diciendo, no, que Fedecámaras. Apareció el debate con Guaidó, a ver quién traía las vacunas, el torneo ese. Y ni siquiera lo de Fedecámaras se instrumentó. Aquí estuvo los de Eduardo Martínez y me dice, no, pero ahí viene. Pero lentos, ¿no? Lentos, pero ineficaces. No, yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo en relación a que hayan otros sectores que puedan importar la vacuna. Pero eso está claro. Y vacunar a sus trabajadores, a sus empleados, e incluso compartir parte de esa inversión en vacunas contra el COVID con el Estado, pues con los organismos de salud del Estado. Pero vamos así con el tema petrolero, porque pero yo te hablo señalaba fíjate, una cosa tú dices importante. que los empresarios venezolanos no tienen el músculo. Es que no lo van a tener si tú no los incentivas, si tú no los asocias, si tú no los comprendes. No, pero déjame decirte una cosa, Kiko.
Aquí hubo mucho incentivo al sector empresarial. Si una cosa importantísima dejó el periodo de gobierno del comandante Chávez, es la inversión en activos fijos que se hizo, que le puede permitir, ¿no?, a Venezuela un despegue económico si hay inversión fresca para importar insumos y para penetrar mercados internacionales. Aquí hay una base industrial que generó la revolución bolivariana con inversión en capital fijo que no teníamos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Eso es un activo sumamente importante. Te cité la refinería de conversión profunda, pues ahí está. Pero te puedo citar la siderúrgica Abreu de Lima de aceros especiales que está a mitad de construcción. Pero te todo puedo quedó, citar, todo quedó medio acabado, bueno, como los hospitales porque nos públicos que quedamos se sin construyeron. capital, Kiko. Nos cayó el ingreso petrolero, Kiko, de cerca de, Sí. el último ingreso fueron 57.000 millones de dólares a escasamente 700 millones de dólares, Pero eso Kiko. fue Es una decir, hay una Pero eso fue descapitalización una del Estado planificación y en consecuencia para hay una tumbar los descapitalización del sector privado. Pero podemos recuperarnos porque tenemos ese activo tan importante. Ok, Ahora, pero hay que ir al corte. Rodolfo, está bien, venimos con el tema petrolero. está bien. Seguimos con el tema petrolero y ya regresamos. Fíjate, eso hay que hacerlo rápido, la inversión petrolera para recuperar la industria, para que produzca y los ingresos necesarios para reconstruir las bases del desarrollo. Pero, caramba, ¿por qué tanta lentitud? Pareciera que no se tiene claro el camino, la ruta, el objetivo. No, yo creo que sí hay claridad, Kiko, en la ruta y en los objetivos. El objetivo es recuperar, estabilizar y generar las condiciones para el crecimiento de la economía venezolana con justicia social. Y la ruta, creo que el ministro Taret la ha venido construyendo de una manera muy precisa. Hemos hecho 3 reuniones con él desde la Comisión de Petróleo y nos mostró el plan de recuperación de campos maduros y de campos de la faja para llevar la producción cuando menos a 1.100.000 barriles este año. Estamos un poquito más allá de 500.000 barriles. El tema es que a veces que nos trancamos, Kiko, porque se repletan los tanques de almacenamiento, no encontramos compradores o hay mucha presión para que vendamos el petróleo con mucho descuento. Para la gasolina. ¿No? Y necesitamos además, y esto ha sido una prioridad del plan del ministro Tadé, digamos, fortalecer la capacidad de refinación del país para producir la gasolina que requerimos, unos 80.000 barriles día, que es el consumo nacional, y también el gasoil. Pero hay un plan, ¿no?, objetivo, muy preciso, y tú has visto que la capacidad de refinación ha aumentado. El esfuerzo que han hecho los trabajadores en la refinería, por ejemplo, el CRP de Paraguaná, es impresionante, ¿no? Y eso ha ayudado a que las metas del plan se hayan ido cumpliendo. Pero además, estamos tratando de conversar con empresas que se habían ido del país, que tenían asociaciones estratégicas con PDVSA, para que regresen y se vinculen a la producción de petróleo. Algunos ven con reserva, ¿no?, digamos, invertir en producción, porque vender el petróleo no es fácil. Y vender un alto descuento, ¿no?, genera muy poca rentabilidad y hace que el negocio en inversión de crudo no sea la más favorable. Hoy, por ejemplo, me decía un experto petrolero, es más rentable producir gasolina con mira a la exportación al mercado internacional que vender petróleo crudo, ¿no? De manera que el ministro Tare ha contemplado los 2 escenarios y está trabajando, Kiko, con un plan interesante en ese sentido. Obviamente, Kiko, reconfigurar la economía pasa por recuperar la producción, la exportación y el ingreso de petróleo. Una cosa es que digamos, Venezuela no debe ser un país rentista. Así es. Y otra es que digamos que Venezuela no sea un país petrolero. Este va a seguir siendo un país petrolero por muchos años. Y aquí va a haber ingresos petroleros hasta que, como tú decías, el petróleo siga siendo la fuente fundamental de energía del planeta, ¿no? Hay otras formas de energía que vienen avanzando, la energía eléctrica, la energía solar. Las baterías solares ya mueven una parte importante de vehículos en el mundo. Se calcula que en 30 años va a ser el cambio total. Los carros no se van a mover por gasolina. Por eso estamos nosotros en la necesidad de aprovechar al máximo lo que hay ahí, las reservas de petróleo que tenemos. Y ayer la intención del presidente de monetizar las reservas y emitir una moneda, el petro, con base en las reservas certificadas de petróleo. Una pregunta, fíjate, aquí le hemos en estos días conversado. El fiscal Tare William reconoce que hubo abusos en la muerte
del concejal, ay, los nombres se me van, ayúdeme ahí, Albán, y de Pernalete, que están los videos, y me falta el capitán, que también se me olvida el nombre, porque estoy pelando patín con esto del coronavirus. ¿Por qué se produce esto ahora y no antes? Porque estos reconocimientos, cuando los enemigos de Maduro utilizan los derechos humanos, está el informe de la ONU, todo lo que ha dicho la Bachelet que ha sido negado, ¿y por qué ahora? ¿Cuál es la justificación de eso? No, yo creo que siempre ha habido un plan, Kiko, para usar el tema de los derechos humanos como elemento para agredir a los países débiles. Pero Maduro cae en el plan porque No, pero yo se creo que, producen hechos de violación de los derechos humanos en Venezuela. bueno, pero el presidente no puede controlar la actuación de todos los cuerpos policiales. Eso es imposible. Ahora, Bueno, el tema pero es lo que... de Albán estaba como claro, sí, ¿no? pero el tema es que la Fiscalía actúe. Y yo creo que la Fiscalía ha demostrado que tiene toda la buena voluntad y toda la intención de esclarecer los hechos de violación de derechos humanos, vengan de donde vengan. Afortunadamente tenemos a un fiscal que toda su vida ha sido un activista por la defensa de los derechos humanos, que creó y fortaleció su liderazgo en esa batalla. Cuando, por ejemplo, ocurren situaciones como las que se presentan en la frontera con Colombia, por Apure, por el Arauca, que es una guerra de desgaste que abiertamente está promoviendo Estados Unidos y la oligarquía colombiana contra la Fuerza Armada Nacional, ahí tú no ves escándalo en relación a la violación de los derechos humanos. Obviamente, toda violación de derechos humanos, se dé en el escenario que se dé, provenga de quien provenga, tiene que ser cuestionada, tiene que ser investigada. Bueno, viste lo de Colombia ahorita, la los masacre a que ha sido sometido el pueblo colombiano así es. en medio de estas huelgas. Tanto que Shakira, para que no digan, oye, que es uno, no, Shakira salió a decir, mire, 18 muertos, madre, ¿qué es esto? En Colombia, desde la muerte de Gaitán, no existe política y no existe poder sin violación de los derechos humanos. La cantidad de muertos que se han producido desde el 48 hasta nuestros días en Colombia han sido espantosos. Colombia convirtió el sicariato político, el asesinato político en una forma de dirimir las diferencias entre la oligarquía y las fuerzas progresistas colombianas. Fíjate que en esta etapa del gobierno, el discurso de Jorge Rodríguez en la Asamblea cuando asumió la dirección ha sido de paz, de encuentro, no sé qué cosa, pero termina siendo retórico porque se siguen deteniendo gente, no se liberan a los que está, por cierto, Roland Carreño, sáquenme a Roland Carreño, que no tiene nada que ver con eso. Se espera que ahorita con el acuerdo de la Asamblea Nacional hay una lista que salga. ¿Por qué no se toman decisiones que dejen claro que el país está en un proceso no solo de perdón, de encuentro, etcétera, que son las palabras, sino de institucionalizar todos esos organismos que están puestos en duda, que han sido involucrados en un solo gobierno, darle autonomía para que al final recuperemos la democracia, la alternabilidad, que son las que van a producir confianza para la inversión y para todo eso que estamos hablando? Mire, yo creo que el comportamiento de la actuación política en la Asamblea Nacional ha sido realmente de buscar el equilibrio político, de buscar el entendimiento y de buscar la reconciliación. Jorge Rodríguez ha dado muestra de amplitud política, ha dado muestra de tolerancia política y creo que es el camino correcto. Ciertamente, como tú dices, un clima político de estabilidad, de contradicciones como hay en toda democracia, pero no contradicciones antagónicas, no contradicciones que lleguen al punto de provocar rupturas en el orden institucional, contribuyen a atraer inversión extranjera, porque los capitales donde hay paz se sienten mucho más seguros, pues, ¿no? Y pueden apostar donde mucho hay más ley a su inversión, donde hay seguridad jurídica en consecuencia, ¿no? Y creo que esa tiene que ser la ruta. Afortunadamente hemos integrado un nuevo Consejo Nacional Electoral plural, ¿no? No hay razón, no hay motivo para que las fuerzas que creen en que la democracia y el derecho al voto es la forma de dirimir las contradicciones apostando al país, dejen de participar en las elecciones que están planteadas seguramente para diciembre de este año, pues unas mega elecciones, ¿no? Creo que ya todas las fuerzas políticas están preparándose para participar en ese gran evento electoral. El año que viene, lo ha dicho el presidente Maduro, se abre la posibilidad de que si la oposición quiere hacerlo, puede recoger firmas para convocar un referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Él ha dicho, bueno, háganlo, vengan, nosotros estamos preparados para ir a esa confrontación
y para respetar el resultado de estas elecciones de diciembre, del referéndum, de las elecciones del 2024. Creo, Kiko, que se ha creado un mejor ambiente. El tema de los presos que han cometido delitos políticos, bueno, es un asunto que seguramente el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la República y el partido van a estudiar en su momento. Yo sí creo que seguramente con motivo de los 200 años de la batalla de Carabobo, con motivo de la celebración de esa fecha histórica patria, pudieran tomarse decisiones en ese sentido. Corresponde exclusivamente al presidente de la República. Pero creo que se han dado suficientes muestras, Kiko, de querer avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional y nosotros no podemos caer en provocaciones, tenemos que seguir marchando por esa ruta. Vamos a ir al corte, Rodolfo, ya regresamos contigo aquí en su programa Kikosis por Globovisión. Seguimos con Rodolfo Sanz conversando. Fíjate la vacuna, vamos a meternos en la vacuna. La vacuna nos garantiza salir del tema coronavirus lo más rápido posible. Cuando más nos tardemos, la economía sufre. Y la economía es la gente. Porque, como tú dices, pues, o sea, si el salario de los trabajadores no sirve para nada, si yo no tengo ingresos, si lo que tengo es que estar peleando todos los días para ver cómo como, ¿de qué más me voy a ocupar? Luego, ese ingrediente de la gente que se va del país, ese es como un termómetro. Sí. ¿Cómo hace que regresen? Tienes que agarrar y meterte con seriedad a resolver los problemas. La vacuna se convirtió en un torneo. Total es que no estamos atrás de casi todos los países en proceso de vacunación. Porque, bueno, la culpa tuya es mía, pero eso no le interesa a la gente lo que necesita es vacuna. ¿Qué va a pasar con la vacunación? Fíjate, yo he dicho, Kiko, que la vida son tres cosas. Fe, la gente siempre se confía a Dios, cree en alguna religión. Derecho, todo termina en una norma. Si violas una luz roja, te multan. Si cometes un delito, te juzgan y te meten en prisión. Y economía. Y en la economía está el día a día de la gente, porque todos los días la gente compra, va al trabajo, paga pasaje, compra la merienda del hijo, compra un medicamento, ¿no? La economía, de esos dos elementos anteriores que te mencioné, ocupa cerca del 60, del 70%. Y nosotros tenemos que apostar a que todo lo que hagamos en materia política, en materia de reconciliación nacional, nos permita a nosotros la recuperación y la estabilización de la economía, que pasa, como ya te he dicho, por el tema monetario cambiario, que pasa por la producción y que pasa por el incremento de la producción y la exportación de petróleo. Este tema de la vacuna, yo creo que hay que verlo en esa perspectiva, y tú lo has situado bien. La pandemia ha generado una recesión económica espantosa en el mundo. Los países que vivían, por ejemplo, de la industria turística están prácticamente en el suelo. Cuba ha sido muy golpeado, cuyo ingreso estaba por el orden de los 4.500 millones de dólares anual en materia de turismo, España y otros países. De manera que controlar la pandemia, limitar su expansión, curar a la población, prevenirla es una tarea no solamente humana y social, es también una tarea económica, porque apunta a que se mantenga la población económicamente activa en condiciones de poder ir a laborar. Yo creo que el tema de la vacuna se va a resolver. Yo creo que estos escarceos van a ser superados. Si tú me preguntas a mí, con el respeto, pues, la opinión de otros camaradas, incluido el presidente de la República, hay que buscar un acuerdo y un consenso para que quienes puedan importar vacunas, ¿no?, de manera controlada por el Estado, porque yo lo que digo es que el Estado no puede perder el control, pero si el Estado tiene el control, el Estado puede orientar, el Estado puede permitir que el sector privado participe, por ejemplo, trayendo vacunas para, digamos, vacunar a sus trabajadores, a los empleados, a sus familiares, y de paso, bueno, hacer una alianza con el gobierno para que este pueda disponer también de un número importante de vacunas para la vacunación masiva de la población. Yo creo que esa contradicción se va a superar, digamos, por el bien del país. Yo creo que seguramente vamos a llegar a acuerdo en relación a ese tema de la importación de las vacunas, ¿no? En la medida en que Rusia, China, tengan la disponibilidad de facilitarla al gobierno venezolano y por intermedio del gobierno al sector privado nacional. Fíjate, ayer estuvo el padre Infante aquí, que es el padre de La Vega. En La Vega hay
permanente, un permanente enfrentamiento entre fuerzas del Estado y la delincuencia, y quienes lo sufren son la gente. En la Cota 905, bueno, es una plomación cada rato. Pero no solo eso, sino que el que dirige, el plan que dirige eso, se da el tupé de poner unas alcabalas para quitar, confiscar propiedades, y actúan de una manera tal en que uno dice, bueno, en Guárico, en Higuerote, hay unas bandas que controlan territorio, estos planes, y entonces mucha gente cuestiona estas políticas de zonas de paz porque lo que permiten es el rearme de la delincuencia. Lo cierto es que, ¿cómo queda el Estado venezolano, que está hablando de que es un Estado fuerte, cuando no puede ni siquiera con un plan de un sector determinado? Mire, en la medida en que el Estado abandona territorio, alguien lo ocupa. Y lo ocupan sectores amponiles que no están actuando por casualidad. Yo creo que aquí algunas bandas que han acumulado un cierto poder de fuego están actuando direccionadas políticamente. En Miranda nosotros somos creyentes, por evidencia, que recopilamos cuando esto llegó a la gobernación, de que hubo en el gobierno que presidió al de Héctor Rodríguez una tendencia deliberada a permitir que bandas armadas se establecieran en algunas zonas de la región de Barlovento y los Valles del Tuy para que actuaran con impunidad. El desmantelamiento de la capacidad operativa, ¿no?, por tierra y por aire de la policía de Miranda, el gobierno tenía que ver con una tendencia a hacerse de la vista gorda. Pues como un gobernador puede tener información de que determinados territorios están controlados por bandas amponiles y no hacer nada. Bueno, Héctor señaló cuando llegó y lo ha venido cumpliendo. No vamos a negociar con bandas. Yo no vine a Miranda a negociar con bandas. Y nosotros hemos desarrollado, en el tiempo que yo estuve como secretario de gobierno, por instrucciones de Héctor Rodríguez, pero se señala que el ministro Iris Valera en la cárcel es más bien... Te estoy hablando del caso de Miranda, una política de desmantelamiento de bandas que tenían territorio, como tú señalas, prácticamente liberado. El Estado tiene dos opciones: una pacificación tranquila, una pacificación concertada con los grupos amponiles, o una ofensiva para que se imponga el monopolio de las armas que tiene el Estado, el monopolio de la administración de justicia, porque no puede haber un Estado dentro del Estado dirigido por grupos mafiosos que, como tú dices, montan alcabalas, roban vehículos, ametrallan a quien les da la gana. Yo creo, y pudieran haber sorpresa en una u en otra dirección de lo que te he dicho. O las bandas se pacifican o el Estado tiene que ir a una política de otra naturaleza, cuidando los derechos humanos, pero no se puede permitir, ¿no?, la existencia de un Estado paralelo controlado por bandas que, te repito, no actúan de manera casual, porque el incidente de la Cota 905 coincidió con el incidente de Apure. Sí, es decir, es como que hay una sincronización de operaciones de bandas delictivas urbanas con el desarrollo de operaciones con táctica de guerrilla rural o con táctica de guerra convencional, porque lo que hicieron en Apure, metiéndole cohetes a los militares venezolanos, no es una guerra de guerrilla normal, no, pero es una no guerra se trata de una incidencia de la FARC, eso es lo que yo he escuchado. Sí, pero la pregunta es quién le da ese tipo de armamento. Es Bueno, decir, pues, ¿por qué actúan? Si esa guerrilla tiene secuestro, narcotráfico para agarrar plata. No, pero hay varias preguntas. ¿Por qué actúan ahora? Uno, ¿por qué el tipo de armamento que tienen? Tres, ¿por qué el ensañamiento? Cuatro, ¿por qué no se hace nada del lado colombiano donde hay 7 bases norteamericanas? ¿Por qué? Porque al gobierno de Colombia y Estados Unidos le interesa, Kiko, mantener una guerra de desgaste en la frontera e incursiones de bandas amponiles en la ciudad que afecten ¿qué? La economía, que afecten ¿qué? No la estabilidad no política en que hemos las venido zonas de paz. construyendo en todos estos meses desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional. Es parte, Kiko, de una estrategia política, como se ha hecho en muchos países del mundo, ¿no? Y creo que desde Colombia están perfectamente sincronizados con esta estrategia norteamericana, que es la creación de un escenario de guerra, de desgaste en la frontera. Pedro Carreño ha sido un expositor muy claro en este sentido. Cuando a Duque se le cayó la pantomima que armó en la ONU con la foto de los supuestos campamentos guerrilleros en Venezuela, que no correspondían al territorio venezolano, y unas viejas fotos muy viejas
del territorio colombiano, buscó, ¿no?, en alianza con los grupos paramilitares, de armar territorios en Venezuela para construir después el expediente con evidencias reales de que Venezuela es un santuario del narcotráfico, un santuario de los paramilitares. Yo creo que hay una sincronización entre el gobierno colombiano, Estados Unidos y grupos terroristas para intentar boicotear y sabotear, Kiko, la estabilidad que hemos venido logrando en estos primeros meses del año. Mira, vamos a ir al corte. ¿Tú sabes cuál es el oficio más viejo del ser humano? Echarle la culpa al otro. Hay unas políticas de paz, Hay responsabilidades que habría que repensar también, evaluarlas. Pero vamos a ir al corte y lo hablamos después. Seguimos en esta conversación con Rodolfo Sanz sobre varios temas. Lo del CNE, porque ya se nos está acabando el programa y dejamos algunos pendientes, pero bueno, ya los discutiremos. El CNE, este nombramiento del CNE viene como a ser clave en un proceso que se ha venido dando, sobre todo en la oposición. Hay un sector de la oposición que decidió hacer el gasto, traidor, vendepatria, lacrán, de todo le han dicho, pero vamos a devolvernos y vamos por la lucha de los votos. Vamos a salirnos de todo ese cuento de la invasión, del diario y la cosa, vámonos por aquí. Y bueno, y les han dado, y duro, y estigmatizado, pero hicieron el gasto. Este CNE puede significar la apertura a procesos de negociación distintos a los que se han llevado, que se cumplan. Porque hasta ahora ha habido muchos procesos, pero su eficacia ha sido nula. En el viaje que hicieron la delegación de la Asamblea Nacional, en las redes tú leías, no, que fue que Borrell ni los atendió. No ocurrió eso. La Unión Europea les dijo a los diputados, mira, a nosotros primero nos interesa la unidad de la oposición, porque nosotros somos aliados de ellos, no somos indiferentes. Y segundo, unos procesos de negociación que conduzcan a la transparencia electoral. Eso mismo han venido diciendo los representantes en las reuniones clandestinas que se han dado con el gobierno de Biden. Los procesos que permitan que el tema se resuelva por vía de elecciones transparentes, donde no haya abuso, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven en el gobierno estos procesos? Porque ahora viene la elección de alcaldes y gobernadores, está el tema de los partidos que fueron confiscados, ponte AD, Henry Ramos ha dicho que quiere participar, pero tiene este tema que hay 2 AD. ¿Cómo ven el proceso? ¿Qué apertura? ¿Hacia dónde llega y es promovida la pacificación? Mira, muchos sectores plantearon la necesidad de que el presidente Maduro soltara presos políticos y indultó a más de 100. Quedan personas que han cometido delitos políticos privados de libertad y seguramente en su momento el presidente Maduro los va a considerar. Se pidió una asamblea plural y ahí está una asamblea plural, donde la oposición tiene presidencia de comisiones, vicepresidencia de comisiones y miembros con derecho a voz e incluso voto en casi todas las comisiones de la Asamblea Nacional. No tienen en todo porque son pocos, ya eso no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de ellos. La representación de la minoría se aplicó de una manera un poco extraña, es dura. Bueno, ellos aceptaron esa regla, los que participaron aceptaron esa regla, no pueden alegar como si sean derecho en su defensa su propia torpeza, si fuese ese caso que tú me estás señalando, pues. Ellos fueron con esas reglas, las aceptaron y el resultado fue ese. Pidieron un CNE imparcial, un CNE plural. Lo que no puede ser un CNE ni asexuado ni apolítico, eso no existe. Yo no sé si hay algún organismo electoral en la tierra que no esté compuesto por alguien que alguna vez en su vida haya sido dirigente político. Claro, eso más no bien, existe. sí, eso hace falta. Eso no existe. Entonces, hay un CNE plural, porque hay representación de la oposición y de las fuerzas chavistas del gobierno. Entonces, no hay excusa para que los sectores que han estado en la vía insurreccional, en la vía de pedir sanciones, dejen de participar en este proceso electoral de diciembre. De hecho, ya algunos que se abstuvieron en la elección pasada han dicho que van a participar y están acomodando sus corotos para meterse en el proceso electoral de este próximo diciembre. Es decir, Kiko, se ha venido construyendo un escenario con una ruta democrática que el gobierno ha ido cumpliendo paso a paso, buscando la reconciliación nacional. Lo que no va a hacer el gobierno es decir,
hasta aquí llegamos y nos entregamos. Eso no lo ha hecho ningún gobierno y no lo va a hacer el gobierno del presidente Maduro. No lo vamos a hacer quienes estamos en el gobierno. Nosotros hemos dicho que la salida tiene que ser electoral. Mira, Kiko, a veces uno escucha gente decir cosas y se olvida del pasado. Cuando este pueblo decidió votar por Chávez y acabar con el dominio de los partidos Adico Pérez de la Cuarta República, no pudo. Ni el militar que amenazó a Chávez con no entregarle la presidencia si él ganaba, ni el Consejo Supremo Electoral que existía en ese momento. Eso no lo para nadie, Kiko. Cuando un pueblo decide cambiar, ¿no?, el árbitro cuenta muy poco. El árbitro lo que hace es contar. Y así ocurrió con Chávez. El 80% de las encuestas dice que el pueblo quiere cambio. Bueno, está bien, midámonos. Eso es lo que dice el presidente Maduro. Eso lo tiene un sector de la población. Vamos a las elecciones, pues. Y que el pueblo diga, Kiko. Ahora, hay sectores de la oposición que han entendido un problema importante. ¿A quién le sirve un país destruido? A nadie. Es decir, a nadie. Las fuerzas políticas que pidieron intervención, que apostaron al bloqueo, a la guerra económica, pensaban que el pueblo se iba a rendir rápidamente, que el gobierno se desmoronaba, se caía y que ellos venían a hacer un gran negocio con la reconstrucción del país. Tú sabes que la guerra, Kiko, es destrucción, reconstrucción, negocio en la destrucción por la venta de armas, reconstrucción cuando después los países industrializados ponen las maquinarias, ponen los dólares y controlan la economía. Ellos pensaban convertir de toda la reconstrucción, después que llegaran al poder, desalojando por la fuerza, por la intervención militar a Maduro, convertirle en un negocio la reconstrucción del país. Se dieron cuenta que no es posible por ese camino. Y muchos están de vuelta, y bien bueno, que vengan nuevamente, que vengan, que se metan en el proceso electoral. Ya le hemos quitado 3 excusas. Yo no sé cuál va a ser la 4ª excusa. Nosotros no vamos a poder poner los candidatos a ellos. Ahora, es posible que esta elección sea también una representación plural de alcaldías, de gobernaciones. Ojalá, ojalá. A veces a un partido no le hace muy bien tener el 100% de todas las instituciones de elección popular. ¿Tú crees que yo creo que al chavismo le hace bien ganar ahora las 24 gobernaciones del país, las 335 alcaldías y todos los 23 consejos legislativos de Venezuela? Yo creo que no. Eso no se corresponde con la realidad. Yo creo que no. Pero eso que tú estás diciendo tiene que expresarse en voto. Si no se corresponde con la realidad, tiene que expresarse en voto. Bueno, es que el tema electoral es un tema de la oposición. Claro. Ella tiene que ver cómo lo resuelve. Claro, yo quisiera que en todos los consejos municipales haya representantes de la oposición, en los consejos legislativos, ¿no?, que haya debate, que haya discusión. Ahí en la Asamblea se han dado hasta ahora interesantes discusiones, interesantes debates. Eso es bueno, eso es importante porque mira, los que estamos en el gobierno no tenemos la verdad absoluta, no tenemos la razón única. La razón única no existe, el pensamiento único no existe. Y hace falta a veces, como bien lo decía nuestro comandante Chávez, el látigo de la contrarrevolución o de la oposición, de como querramos llamarlo, de sectores adversos, para que los errores que podamos estar cometiendo nosotros los veamos reflejados en ese espejo que sea la oposición y nos permita a nosotros corregirlos a tiempo. Yo apuesto a la pluralidad, yo apuesto a la democracia, yo apuesto a que ese sector que viene de regreso está asumiendo, y quiero así creerlo, de buena fe, su reincorporación a la vía democrática. Y bueno, como dijo José Rodríguez en estos días, a comprar pargata, que lo que viene en diciembre es puro joropo trancado. Eso lo dijo Luis Herrera, ¿te acuerdas? Sí, estoy de acuerdo. Que es la vida. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros y a ustedes por seguirnos día a día. A las 5 y a las 10, Kiko, sí, por Globovisión.